Bueno, el bloque 2, como dijimos en la presentación, es el bloque que se dedica al vocabulary, ¿no? Theory and Resources, Vocabulary. Este bloque está ya completo, es decir, que ya está abierto todo lo que vamos a ver durante el curso. Puede ser que a lo mejor porque surja o algo se añada algo más, pero no tengo que, de entrada todo lo que ya hay está abierto. Como veis, está en la gran mayoría de las entradas que tenéis, están clasificadas de acuerdo al tema que se trate ahí, porque además son los temas que nos indican o que aparecen en el texto oficial, en el decreto, ¿no?, que regula los contenidos que pueden entrar en el examen de inglés. Bueno, hay unas primeras enlaces o unas primeras entradas. Bueno, word building, que eso es lo que es se traducirá como la construcción de palabras y tal, o formación de palabras, eso lo iremos viendo poco a poco. Me refería, hay una serie de entradas como Basic Vocabulary, Common Verbs in English, y lo de Irregular Verbs, que comentaremos cuando veamos ahora el Past Simple, que no me voy a detener mucho, solo os lo voy a mostrar y tal, ¿no? El caso del Basic Vocabulary es para que si pues no sabemos, o sea, si estamos un poco perdidos, si no sé si sé mucho vocabulario o poco vocabulario, bueno, que tengáis una referencia de lo básico de lo básico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podéis acudir aquí y hay como una clasificación en varias categorías, ¿vale? Todas, como digo, muy básicas. Entonces, pues, como digo, lo puedo tener de referencia, me puede servir, de repente alguien lo mira y dice, bueno, yo todo esto ya me lo conozco y no hay ningún problema, pero al menos echar un vistazo para comprobar, ¿no? Para que nos sirva, como digo, para que sirva como referencia en torno a, ok, ¿cómo es mi base de vocabulario, ¿no? Yo digo, son cosas muy, muy básicas, ¿no? Pues casi que de cuando se empieza la secundaria, pues los números, los días de la semana, etcétera. ¿Vale? Pero de repente, en algunas, si yo voy a avanzar, es decir, voy viendo otras categorías y puede que, pues, no sé, abbreviations, pues aquí hay cosas que no me acuerdo bien. O things around you, cosas que pueden encontrar, pues, wallet, no me acordaba que wallet era, o que eso es algo común, que es la carterita. ¿Vale? Entonces, como referencia, insisto, para saber un poco también, para ir viendo cuál es el nivel, cuál es la base de vocabulario, está bien, ¿ok? Nosotros vamos a ver una serie de entradas además que tiene cierto ya, o sea, que tiene cierto nivel, ¿no? No me refiero a los family clothes, sino cuando empecemos a ver, por ejemplo, vocabulario de deporte, el medio ambiente, es decir, que suponen ya una cierta base de vocabulario. Entonces, hasta que llegamos ahí y tal, en estas clases que estamos viendo, lo comenté hace poco, ¿no? Y que era que de repente estamos haciendo un ejercicio o viendo un texto y aparece una palabra que la mayoría de los que están conmigo, la mayoría de los que están en clase lo conocen, pero yo no. ¿Qué quiere decir eso? O Javier la da como por supuesta, la da como que es algo que es normal que lo sepas. Pues si eso ocurre así, e insisto, yo no conozco, desconozco, no sé lo que significa esa palabra, quiere decir que debo conocerla. Pues entonces eso es un trabajo ya personal de añadir esa palabra, ¿vale?, a mi vocabulario. La forma de hacerlo, hay gente que puede hacerlo a través del móvil, gente que lleva un cuaderno con palabras, como se quiera. Pero lo importante es que esas palabras que se supone que yo ahora debería tener, pero que no tengo o no me acuerdo, debo de añadirlas. Yo te voy a proporcionar el curso, el aula virtual te va a proporcionar las que, de acuerdo a lo que me dicen a mí, necesitas saber o necesitas aprender, perdón, para el examen. Pero ya, como digo, hay un cierto número de palabras que más o menos debemos conocer. Si aparecen y yo no la conozco, yo la apunto, la reservo, etc. ¿Vale? Common Verbs in English es otro de los vocabularios básicos, digamos, ¿vale? Que tenéis ahí también como referencia, ¿no? A ver, que se ponga un poquito más. Igual, es algo muy básico. De hecho, algunos, los que los que hayáis pasado por el nivel 1 o nivel 2, de repente hasta reconocéis, porque esto está tomado del libro que se utilizaba, ¿no?, y que a veces hemos podido ver también en clase, ¿no? E igual, un vocabulario de verbos muy básico también, pues igual, me sirve de referencia. De repente todos ellos ya los conozco, me los sé, o los miro y me acuerdo.
Pero eso quiere decir que si tiene esa clasificación de básicos es que debo conocerlo. Y por tanto, por eso tampoco dedicamos mucho más tiempo aquí. ¿Vale? Cerrando, digamos, esta primera de vocabulario base, vocabulario esencial, estaría la irregular verbs, la lista de verbos irregulares. Pero como nos referiremos a ella cuando veamos el past simple, pues ya, ya como digo, hablaremos. Y sí querría ver ahora, porque nos puede venir bien para un poco más adelante cuando trabajemos con un texto en concreto, ¿no? que tenemos ahí, el description vocabulary. Sí, vamos a detenernos un poquito más ahí. Vale, pues aquí tenemos. Bueno, en este description vocabulary, pues tenemos como dos entradas, una el que vamos a ver primero y luego una ficha extra. Bueno, este vocabulario que tenéis aquí, ese description vocabulary, pues como su nombre indica, es para utilizarse para descripción. O sea, está muy centrado, o está muy orientado, mejor dicho, hacia la descripción de personas, ¿vale? Veis que se clasifica o se ordena en varias categorías. Primero está la physical appearance, que son toda una serie de adjetivos, son, como digo, es descriptivos, que nos ayudan a describir la apariencia física. Bueno, pues los típicos: tall, short, medium height, slim, fat, thin, overweight, ¿vale? Que cuando se habla de alguien con sobrepeso, etcétera, ¿no? O ¿cómo se dice gordo? ¿Cómo se dice tal? Que, bueno, en la historia esta del inglés, que siempre es un idioma que intenta siempre expresar de la manera más polite, yo diría también indirecta posible, ¿no? Muchas veces el mecanismo detrás de muchas de las expresiones en inglés es intentar no ser ofensivo, intentar, más que ofensivo, intentar no meterse en la intimidad o en el espacio vital de esa otra persona, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que siempre se le da muchas vueltas es cómo se dice a alguien con sobrepeso y tal. Bueno, pues overweight es la manera más neutra, correcta que tenemos, ¿no? Fat o por arriba, por exceso, y thin por defecto, aunque también se utiliza en ciertas situaciones, podrían resultar ofensivos, ¿vale? Entonces, como alternativas neutras, como digo, que no, o politically correct, es decir, que son políticamente correctas, pues tendríais overweight y el contrario, slim, ¿vale? Insisto, eso no quiere decir que no se puede utilizar fat, o que si yo estoy escribiendo en el examen y no me acuerdo de overweight, pues yo pongo fat, y tampoco va a suponer una cosa. Pero que sepáis que los neutros son slim and overweight, y fat and thin son como un poquito más, tienen un carácter más despreciativo, un poco más despreciativo, ¿vale? Young, old, middle-aged. Vale, hay una expresión que es común, que es para decir esto de, está como en los 30, tiene como unos 30, ¿no? Que es in, un adjetivo posesivo, y luego la década, ¿no? 20s, 30s, 50s. Por ejemplo, Julia is in her 30s. Julia debe tener como 30, ¿no? Debe estar por los 30. ¿Eh? Una expresión además que no es muy complicada, pero que queda muy bien. Imaginaos que yo estoy haciendo una descripción, nos me piden que haga una descripción, bueno, pues ese de in her. Bueno, child es el niño, teenager, adolescente, adult, la persona, y elder person es la mejor forma también, la forma más polite o neutra, ¿no? De hablar de los mayores, de los ancianos, ¿vale? Elder person. No puedo decir old, ¿no? Pensáis que old, como veíamos un poco más arriba, es viejo. Bueno, sí, también. Pero, insisto, si queremos ser neutros, queremos que no haya ningún problema y tal, elder person. Pretty beautiful, dos formas de decir guapa y tal. Handsome, atractivo, porque se refiere sobre todo a los hombres. Ugly. Ordinary looking, de aspecto normal. Mira, una de las variantes, o sea, uno de los tipos de palabras que vamos a encontrar mucho durante este curso en vocabulario, cuando lo veamos en textos, son este tipo de palabras compuestas, sobre todo cuando sean adjetivos, en las que se van a componer de dos palabras, ¿no?
unidas a veces por un guión, como ordinary looking. Literalmente sería que parece normal, es decir, que tiene un aspecto normal. Este tipo de adjetivos compuestos, ¿vale? Que también se habla en su momento dentro del apartado de word building, estos adjetivos compuestos, como digo, es algo natural al inglés y queda, por lo tanto, bastante bien el utilizarlos. Claro, como digo, ya tiene cierto nivel, es decir, cuando a mí se me ocurre utilizar uno de estos adjetivos, pues ya, bueno, he tenido que, como digo, tengo ya cierta habilidad, cierto nivel de inglés. Pero si vamos aprendiendo, si vais aprendiendo y veis el momento en algún momento, la oportunidad de utilizarlos, quedan bien. Recordad que siempre hay que dar razones en el examen para que se fijen en nosotros desde un punto de vista positivo, con cosas que llamen la atención del punto de vista positivo. Bueno, y frente a physical appearance, pues personality, intelligent, silly, generous, selfish, pessimistic, optimistic, interesting, boring, naughty, well behaved, alguien travieso, alguien tiene un buen comportamiento, rude and polite, para maleducado y tal, cheerful, shy, sensible, sensato, ¿vale? Que esto es uno de esos false friends que siempre se dicen, bueno, pues sensible es una persona sensata, sociable, kind, moody, ¿no? Que es mezquino, tacaño, ¿ok? Moody es esa persona malhumorada, esa persona que cambia de humor, de estado de ánimo rápidamente. Bueno, esto es una selección. No, quiero decir, no está a nivel básico, está a un nivel un poco más avanzado, pero que yo creo que está bien y es suficiente para, en el caso de que tuviéramos que hacer una descripción, ¿no? Por supuesto que podéis completar si conocéis algunas otras palabras que no están incluidas, etcétera, o si a medida que vamos viendo aparecen alguna otra de interés, por supuesto, podéis añadirla. Pero tengamos como base o como referencia esta fecha. Vale, eso por un lado, y volviendo a la virtual, let's see. En este caso, este sí es más avanzado, porque hablaríamos nos centraríamos en la descripción de la personalidad, ¿no? Una de las posibilidades que ha aparecido, no es que me las esté inventando porque sea posible que aparezca, sino que han aparecido alguna que otra vez en la parte de writing del examen, ha sido di quién es tu personaje famoso y a alguien que admiras y por qué, ¿no? Y bueno, cuál es la razón por la que tú admiras a alguien y tal. Bueno, en ese caso, lógicamente el texto, esa descripción que hagamos, aun dentro de esas 80 palabras que nos piden y tal, el texto que hagamos tiene que ir centrado sobre todo en la personalidad, ¿no? Es decir, estamos un poco buscando eso, ¿no? Buscando esa idea. Bueno, pues aquí tenéis más adjetivos todavía, ¿vale? Divididos entre intellectual ability, pues, por ejemplo. Lots of ability, es decir, gente que tiene capacidades, habilidades, pues inteligente. Tenéis, por ejemplo, diferentes para hablar de gran inteligencia. Intelligent, bright, brillante, clever, astuto, inteligente, sharp, agudo, ¿no? Shrewd. Shrewd es, o sea, alguien que es inteligente, pero que lo utiliza como para el mal, ¿no? Taimado podría ser una de las formas de decirlo, ¿no? Able, que es capaz. Gifted, que es talentoso, está dotado, igual que talented. Y brainy es como un cerebrito, ¿vale? Por eso dice que es informal. Y los contrarios, es decir, cuando realmente una persona no es muy inteligente, pues stupid, foolish, simple, silly, brainless, daft, dumb, dim, thick, todos esos significan las traducciones que queráis. Es decir, siempre que hablemos de alguien que no tiene muchas luces, ¿vale? Cualquiera de esas se traducirán por lo mismo, ¿no? Fijaos que dice que las 5 últimas son informales, brainless, daft, dumb, thin, dim and thick, ¿vale? Son bastante, diré que bastante informales. Y como dice ahí, como aclara, pueden ser offensive, ¿ok? Offensive. Y las 3 últimas, cunning, crafty and sly, igual, se refieren a personas que son inteligentes o tienen inteligencia, pero que lo utilizan un poco como para el mal. Es como el de shrewd, ¿no? Lo que pasa es que estas 3
cunning, crafty and sly, lo negativo está muchísimo más marcado todavía, ¿vale? Pues eso serían gente taimada, ¿cómo sería? Que están por detrás siempre intentando tramar algo. No me viene ahora a la cabeza un adjetivo así en español, ¿vale? Pero yo digo, cunning, crafting, sly, gente inteligente, pero que utiliza esa inteligencia un poco pues, para engañar, para traicionar o para alguna cosa así. Tenéis luego attitudes towards life y attitudes towards other people, es decir, cómo podemos actuar frente a la vida o frente a otras personas. Pues tenéis, como hemos visto, ¿no? Pessimistic, optimistic, extroverted, introverted, tense, relaxed. Fijaos, a veces aparecerá, por ejemplo, wound up o stressed out, que son también palabras para otra forma un poco más coloquiales para referirse a alguien que cierta tensión, que tiene cierta tensión, que está estresado de alguna manera. Sensible, recordad que sensible es sensato, ¿no? A mí me encanta este adjetivo, aunque quizás un poco ya más avanzado, el down to earth, que es con los pies en la tierra. ¿Ok? Down to earth. Sensitive, que este sí que es sensible. Upset o worked up, que es la versión más informal de upset es, a veces si lo buscamos, en la traducción es como contrariado, ¿no? Pero ese es ese estado de ánimo en el que algo pasa y no nos sienta bien, nos enfadamos, ¿no? Y como que no nos sentimos a gusto. Ese es el upset. Fijaos lo que dice, he gets very upset if he feels people are criticizing him, ¿no? Es decir, se siente enfadado, se siente molesto, contrariado, si la gente, si cree, si piensa que la gente lo está criticando. Esa es la idea del upset, ¿no? Que no es solo porque de repente lo buscáis enfadado, tal, ofendido, no solo. Es decir, es sentirte mal porque hay algo pues, que no te ha sentado bien. ¿No? Es decir, entonces se siente, es una mezcla un poco de todo, de enfado, de tristeza, de decepción, ¿vale? Porque algo ha pasado real o que tú lo has percibido así que te ha sentado mal, ¿no? Y por último, en la relación con las otras personas, sociable, gregarious, bueno, gregarious, que es como social, algo parecido, pero es muy formal, claro, es el adjetivo este gregario, ¿no? Quarrelsome, argumentative, bueno, pues cuando si te gusta un poco pelear, ¿no? Es decir, que no sabría decir, que le gusta la bronca, ¿no? Quarrelsome, porque quarrel como sustantivo significa eso, significa pues una pelea, una bronca. Y argumentative, an argumentative person, una persona que le gusta meterse en muchas polémicas, ¿vale? Cruel, sadistic, fijaos, easygoing, even-tempered y el más informal, laid back, son personas como que son este tipo de persona que es tranquila, que nunca tiene ningún problema, que todo le sienta bien, que se lleva bien con todo el mundo, ¿vale? Ese es el easygoing. Easygoing es el más común, el más utilizado, pero podéis ver even-tempered y en un contexto coloquial, laid back. Pero hace referencia a ese tipo de personas, ¿no? Okay, he's an easygoing guy. Bueno, es una persona que te llevas bien, una persona que no... Es que con él no hay problema, no tienes problemas, ¿ok? Bueno, cuando se es maleducado, impolite, rude, un adjetivo más formal, ill-mannered, ¿ok? Y súper formal, discourteous, ¿ok? No sé si yo nunca me he encontrado, salvo en vocabularios y tal, pero no he encontrado un texto donde aparezca discourteous. Honest, honesto, sincero, trustworthy, es decir, una persona, trustworthy, reliable, son parecidos, son sinónimos, son personas en las que se puede confiar, son dignas de confianza. Eso es lo que significa, por ejemplo, literalmente, si fuéramos a la literalidad de la palabra, trustworthy, digno de confianza. Reliable, es muy común utilizar reliable, y sincere. Y luego, pues, la envidia. Jealous, que es celoso, los celos, y envious, que es envidioso. ¿Vale? Bueno, que hay una... chat. Calculador. Ay, para Nazaret, para Canning of Crafty, qué buena esa. Calculador, efectivamente. Sí, ese es muy buen adjetivo para traducción de Canning, Crafty, Slide. Es gente como eso, ¿no? Que calculadora y que, claro, todo lo que hace lo hace y utiliza la inteligencia, pero para sí mismo, y si puede llevarse por delante a alguien, thank you very much. Manipulador,
Bueno, quizá eso ya un poco más libre. Me quedo con la de calculador, que ese sí es muy buena. Ese sí es una muy buena traducción para el Crafty o para Sly o para Canning. Es una muy buena traducción. Ok, no, estaba diciendo que, bueno, este es un poco el tono o la forma en la que vamos a presentar siempre el vocabulario, ¿vale? Ay, Pilar, tenemos un alumno nuevo. Ay, qué bueno. Está aprendiendo, se ve que está aprendiendo, está muy a gusto ese alumno, ¿eh? Yo tengo uno, pero está por aquí. Está rondando por aquí, él no le interesa tanto el inglés, pero ese veo que sí que le interesa. Qué bueno. Decía entonces que las mayores, normalmente los grupos de vocabulario se van a presentar así, ¿vale? Claro, uno dice, joder, qué cantidad de palabras me mete este tío, qué barbaridad, etc. A ver, evidentemente no hay que aprendérselo todo. No, 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 no. O sea, la idea es, yo te ofrezco toda una selección y que es abundante, pero cuando tú revises tal, quédate con algunas, ¿vale? Quédate con aquellas que tú veas que te van a servir más, que son más comunes, que de repente hemos utilizado en un texto en aparecido, ¿vale? Eso es una decisión ya para vosotros, ¿no? De tal. Yo te ofrezco lo que hay, ¿no? Que yo digo bastante y tal. Y tú ya luego tomas de ahí realmente lo que se necesite, ¿no? Y se necesita mucho, Javier, hay que aprender, aunque tú me dices eso, hay que aprender muchas palabras y tal. Bueno, tened en cuenta que nosotros vamos a necesitar el vocabulario para comprender o sea, de la mejor manera posible el texto que nos pongan. A continuación, las preguntas y las respuestas para ese texto, ¿ok? Es muy importante conocer vocabulario en la pregunta número 2, en la de buscar el sinónimo, ¿vale? Y vuelve a tener mucha importancia el vocabulario en la redacción del texto, ¿vale? Y normalmente hecho está todo, tanto el texto, el primer ejercicio, el ejercicio de redacción, está o gira en torno a un tema concreto. Visto la experiencia, visto y demás, no hay que conocer muchísimas palabras, pero sí que hay que conocer, tener un colchón de palabras. No sabría decirte 15, 20 de cada tema, no sé, hay que ir ya un poco a lo que, conforme vaya avanzando el curso, vais a ir viendo, según hagamos estos ejercicios, según hagamos redacciones y según sea el resultado. Pero no obsesionaros con nada, pero tampoco con el vocabulario. ¿Vale? Con aprenderse todas y cada una de las palabras, etcétera. Como veis, nosotros vamos a intentar ver aquí todos y cada uno de los puntos de vocabulario y yo voy a intentar también destacar, pues esta, como hemos estado haciendo, ¿no? Sobre todo con estas últimas, pues esta es más vulgar, esta sí es bastante común, ¿vale? Entonces, un poco tener en cuenta esas cosas a la hora de trabajar con el vocabulario, estudiar palabras de vocabulario, es decir, no hay que llenarse de vocabulario. Hombre, que si a uno le gusta y tal, pues genial, perfecto. Pero para ser prácticos, ¿vale? Tener en cuenta un poco todo eso que estaba comentando. Vale, pues si no hay comentarios, preguntas, dejamos aquí esta Javier, parte. yo te iba a preguntar eso, que si Sí, todo esto había que estudiarlo, que ya claro, estaba pues entrando yo como la niña ya, del sí, exorcista. exactamente, como sería que hay, porque siempre pasa, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Que Uf, lanzamos eso y, ¡oh, Dios mío! Y este no es de los que más tienen, hay otros que tienen más y tal. No, no, claro que no, ¿vale? Pero es importante, ya digo, que veáis cada uno de los apartados, que vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Es decir, no es que hay que verlos todos de una vez. Y el trabajo que sí se puede hacer es seleccionar eso, es decir, a partir de lo que digamos aquí, a partir del comentario que se haga, no tanto de la traducción como de el uso que pueda tener esa palabra, si es informal, si es formal, si es habitual, a partir de ahí hagáis vuestra propia selección, ¿vale? Pero insisto, no hay que obsesionarse con el vocabulario. No hay que obsesionarse con el vocabulario. Imaginaos una situación extrema que no va a pasar, que lleguemos al examen y entonces pues yo me he estudiado todo el vocabulario que he podido, pero ha habido un tema concreto, pues no Que sé, no le hemos estudiado. que por lo que sea, pues no lo he estudiado. Pues yo te aseguro que después de todo el trabajo que hay aquí, aún no habiendo repasado o estudiado ese tema, podéis ser capaces de hacer el examen. Claro, que de repente no os va a salir el mejor examen del mundo, eso está claro. Pero vais a ser capaces de hacer el examen. De repente, a la hora de comprender el texto, encontráis más dificultades. A la hora de redactar,
el Claro, y writing. yo lo que veo mal es eso, si te ponen que hagas en el texto, escribe algo sobre, yo qué sé, tu personalidad, ¿no? Claro, ahí es donde veo esto. Exactamente. Bueno, pues uno se hace, como digo, Carmen, con un pack básico de vocabulario, de descripción o de vocabulario del medio ambiente, de tal. Porque al fin y al cabo, y eso, como digo, lo vamos a ir viendo cuando veamos esto ya en textos en sí, hay una serie de palabras, un número de palabras, que repito, no me atrevo a decir, he dicho 15 o 20, pero tampoco tiene por qué ser eso, que siempre se van a repetir. Por ejemplo, cuando veamos el environment, ¿no? El medio ambiente, oh, pues hay tal, no sé qué, decía estas palabras, pero al final vais a ver que de toda esa serie de palabras, climate change, environment, pollution, ahora no se me viene otra a la cabeza, pero hay como una serie de palabras que se repiten tanto, ¿vale? En los textos, en ejercicios y tal, de ese al tema. Final te quedas con ello. Que al final se nos va a quedar de alguna manera. Que repasas, que has hecho tu selección de vocabulario y dispones de más palabras. Perfecto, eso te va a hacer, como digo, que si te ponen el texto lo comprendas más y mejor. A la hora de hacer la redacción vas a ir un poco más seguro. Pero si el caso es el contrario, pues por la razón que sea, confiad en que no es que, Dios mío, no me he estudiado de este tema, no voy a hacer nada. No. Tú tírale, que seguro que te sale más de lo que uno pueda pensar, ¿vale? Porque, insisto, el examen al final está muy pensado para testar cómo manejáis el inglés en general, ¿vale? Es decir, cómo manejáis el inglés en general, ¿no? Entonces, yo creo que si seguimos todo el trabajo que estamos haciendo, cuando lleguemos al examen, cuando llegamos a las puertas del examen, ese nivel, ese manejo del inglés que de forma básica nos piden, lo deberíais de tener, ¿vale? Vale. Bueno, pues